Entonces ahora vamos a ver el video que nos publicó el presidente Gustavo Petro esta semana de su debate con Milei, que tiene que ver con mucho al caso. Que sabemos que en Colombia tiene alrededor del mundo más de 8 millones de personas exiliadas, otras que abandonaron el país por gusto propio, pero por la precariedad y las garantías que no han brindado los gobiernos anteriores. Y es que hay que decir que los gobiernos anteriores han vivido arrodillados ante el mundo, porque yo me pregunto, ¿por qué en Colombia no se hacen carros? ¿Por qué en Colombia no se hacen celulares? ¿Por qué en Colombia no se hacen aviones? Cuando ellos han gobernado 30 años y como pudimos ver esta semana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el expresidente Álvaro Uribe Vélez según dicen que porque vendió Telecom, que porque los colombianos no tenían la capacidad de administrar eso, según él no podían capacitarse para manejar las comunicaciones, eso era tecnología muy avanzada para los colombianos, entonces era mejor entregársela a los privados extranjeros. Lo mismo que hizo con el TLC, que fue entregarle la soberanía y la producción nacional a los Estados Unidos y a otros países, acabando precisamente con la producción nacional. Entonces, que porque hay tanto migrante en Colombia, porque han, porque no han dignificado la vida de las personas en Colombia, las personas ven que en otros países se puede vivir mejor, que pagan mejor y deciden abandonar el país. Y traigo a colación una imagen que se me quedó muy grabada estos días y es la siguiente. No te preguntes nunca qué ha hecho tu país por ti, pregúntate tú qué has hecho por tu país. Y eso es lo que nos ha dicho el presidente Gustavo Petro siempre. Por eso es que llama a las calles, por eso es que llama a organizarnos, por eso es que llama al pueblo colombiano a reunirse, a formar organizaciones y exigirle al gobierno y a los que legislan en el Congreso hacer las leyes que nos permitan salir adelante. Entonces ahora sí vamos a ver este video. Este es mi debate con mi ley, libre mercado o sociedad solidaria, volver al pasado de violencia, desigualdad y negacionismo de la crisis climática o asumirla y pensar una América Latina y un mundo diferente. Por ahora la visión anacrónica de Milley sobre un sistema ya existente durante 50 años que ha dominado el mundo y hace agua frente a la pobreza, el hambre, la enfermedad, la guerra y la crisis climática que ha provocado esta moribunda. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá el presidente? Que este modelo que dice mi ley que hay que implementar es el que ya está implementado, que es el del libre mercado. ¿Qué es el libre mercado? Dejar que todas estas empresas organicen sus monopolios, dejar que no existan pequeñas y medianas empresas que les compitan, organizarse en ellos y formar los precios, denominar los precios que quieran dar sin que ninguna entidad les diga nada, es decir, que pueden poner los precios más altos a los productos y no puede haber ninguna entidad que intervenga este libre mercado. Y este mismo libre mercado es el que ha llevado a la desigualdad de los países y de Colombia en este caso, que es por eso mismo lo que les decía esta semana. Por ejemplo, en Medellín el grupo Nutresa puede tener un producto y a ese mismo producto le sacan tres o cuatro marcas diferentes y así se lo meten a los colombianos. ¿Y cómo es que se benefician de esto? Porque hacen leyes con sus lobistas en el Congreso para que hayan muchas deducciones de impuestos al contratar personal de cierto sector, que hay muchos sectores, entonces se van deduciendo todos estos impuestos, a la final no pagan impuestos, tienen con que ellos mismos hacen la competencia y no permiten que pequeñas y medianas empresas surjan en este país. Ese es el libre mercado que se ha implementado en Colombia. Vuelvo y digo, no hacemos carros, no hacemos motos, no hacemos celulares, no hacemos aviones, que es lo que está dando más riqueza en los países. Entonces imagínense donde nosotros entremos en la capacidad de poder hacer todas estas cosas en Colombia, nos volvemos ricos en Colombia. Y aparte con el turismo, que también el presidente nos publicaba esta semana, es que esta semana de hoy,
que el turismo en Colombia ha subido 9, y algo por ciento, que es muy importante. Entonces esta es la forma de diversificar la economía colombiana, dejar de pretender que el petróleo y todos estos hidrocarburos nos van a servir más adelante cuando sabemos que el mundo entero está dejando de utilizar todos estos derivados que vienen del petróleo y el gas. Y por eso es que también se quiere implementar una transición energética donde Colombia puede ser potencia mundial. Entonces imagínense donde nosotros empecemos a hacer todos estos artefactos que compramos en dólares, que empecemos a producir nuestros propios alimentos como lo está proponiendo el presidente, que es entregando la tierra a los campesinos para que la produzcan y dejen de irse a las ciudades a aguantar hambre y aumentar el desempleo. Es una forma de sacar a este país adelante. Entonces, ahora sí vamos a escuchar el video. Most modern governments have insisted on a mistake. The mistake of believing that combating hunger and poverty requires greater state intervention and more centralized economic planning. Yo soy un progresista. Entonces Milei nos dice que hay que dejar actuar el libre mercado, que los gobiernos han decidido de sacar de la pobreza a la gente es con inversión estatal, que eso no puede ser así, que tiene que existir la empresa privada, que es como muchos países han salido adelante, y ya vemos que no es tan así, en el mismo caso de Colombia, inclusive en muchos casos alrededor de aquí de América Latina, que no es así. El libre mercado lo que hace es acaparar todo, donde solo los fuertes pueden competir y los de menor rango, como les digo, pequeñas y medianas empresas, no están en capacidad de competir con estas multinacionales y terminan quebrando. Un demócrata radical y un socialista. Y creo y me siento orgulloso de ello, que es la lucha común y la solidaridad humana lo que nos mantiene en este planeta. Yo propongo construir, en lugar del concepto de libre mercado mundial de seguridad alimentaria, el concepto de soberanía alimentaria, que consiste en que en los países donde hay hambre se pueda producir la alimentación suficiente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el presidente Gustavo Petro acá? Que los colombianos estamos en la capacidad de producir todos los alimentos que consumimos. ¿Qué fue lo que pasó en la seguridad democrática? Que vendieron Monómeros, que es la empresa que hace los fertilizantes en Colombia, que mientras los soldados cuidaban las carreteras para que los que tienen plata en Colombia pudieran pasear, se estaban aliando con los paramilitares para despojar a los campesinos de sus tierras. También se crearon decenas de notarías que le sirvieron a esas personas para titular estas tierras, donde los paramilitares que desplazaban a los campesinos les vendían estas tierras a precio de huevo a los políticos, y así fue que desplazaron a más de 10.000 personas, es decir, a millones de campesinos que fueron desplazados a las ciudades. Entonces, ¿cómo vamos a tener una soberanía alimentaria si los campesinos están en las ciudades aguantando hambres? Si la tierra en Colombia es del 1.5%, ellos son los dueños de la tierra, como en el antiguo feudalismo, que es lo que se mantiene hoy en día en Colombia. Entonces tenemos que ser soberanos tenemos que ser soberanos en la comida, donde nosotros mismos produzcamos los que nos vamos a comer, inclusive podemos exportar, porque en Colombia es un país agrícola, Colombia no es un país petrolero, que es lo que nos han querido vender toda la vida. Entonces vamos a seguir aquí con el video. We must deregulate economic activity in order to free up markets and facilitate trade, ensuring that the voluntary exchange of goods and services brings prosperity. Free market capitalism has really lifted 90% of the global population out of extreme poverty and doubled life expectancy. La única política efectiva para detener el éxodo de los pueblos del sur hacia el norte es que el sur sea más próspero, que no tenga hambre. Esa es la política eficaz. E invito a los miembros del G20 a practicarla con razón y con verdad, no con hipocresía. Y eso implica una agricultura sin carbón,
basada en el campesinado y el pequeño granjero, no en la gran multinacional agraria. Lo que nos dice el presidente Gustavo Petro es que las personas muchas veces se van del país y emigran porque no hay comida, porque no hay prosperidad, porque como todo ser humano vivimos desde la energía que comemos, que vienen de los alimentos. Entonces es principal garantizar que las personas puedan comer. Inclusive lo que estamos viendo, y por eso les digo que tiene que ver mucho con el caso, porque se van las personas y estos países antes se están cerrando, que enseguida vamos a leer el trino de Roy Barreras, que también tiene que ver mucho a este caso de lo que dijo Vicky Dávila, que los países que están haciendo, ¿qué va a hacer Donald Trump apenas asuma ya la presidencia? Va a todos los migrantes, los va a sacar de este país. A todas las personas que no tengan papeles los va a sacar de este país. Los que ganaron allá en el Reino Unido también son de derecha y también están haciendo lo mismo. Entonces estas personas, ¿por qué son tan cabezas huecas y quieren bloquear a los otros países? Cuando lo único que hacen bloqueando países y quedándose con sus riquezas, firmando TLCs que nomás les favorecen a ellos, donde no permiten el desarrollo de cada país, sino que desde el mismo extranjero acaparan la producción nacional de otros países para que dependan de ellos. No dejan que los países se desarrollen, y eso mismo es lo que lleva a que las personas abandonen estos países y lleguen donde hay más desarrollo y donde hay más supuesto empleo. También tiene que ver mucho al caso que ya los empleos no son de fuerza, como ha dicho el mismo Gustavo Petro. Los empleos hoy en día es de cerebro, es de programación. Y ahí es donde viene el programa de educación gratuita para los colombianos, que nosotros mismos empecemos a hacernos cargos de nuestros propios desarrollos tecnológicos, como son computadores, cámaras, todo lo que consumimos diariamente, pero que estamos trayendo de otros países. Que eso nos llevaría, mejor dicho, a una riqueza en Colombia, dejar de depender del petróleo y del gas, de desarrollar la agricultura, que es lo que han hecho los países del primer mundo. Lo primero que han hecho es una reforma agraria que en Colombia no se ha hecho, y por eso es la violencia y la guerra. Lo segundo es desarrollar el software y crear nuestros propios artefactos, la agricultura, y somos potencia en energías limpias que no se han desarrollado, pero que lo podemos hacer y podernos convertir en un país del primer mundo muy desarrollado, porque tenemos todas las capacidades, tenemos todos estos recursos no renovables que estamos consumiendo hoy en día, y podemos transitar a unos recursos que son renovables, que nos pueden evitar el cambio climático y que nos pueden evitar muchas tragedias a futuro. Achieved by driving technological progress that has placed humanity in a godlike position, conquering the oceans, the air, space, and the atom, and enabling real-time communication over vast distances as by telepathy. All of this was accomplished by private individuals on their own initiative, seeking to solve problems as they arose. It wasn't by the orders of any state hierarchy or by executive decree. Lo que dice aquí Milei es que gracias a los privados es que se ha desarrollado toda esta tecnología y todo eso, que son por iniciativas de sectores privados, y es verdad. Muchos sí, otros no, pero como siempre sabemos, lo privado siempre se ha financiado de lo público. Lo público lo han querido volver privado, y eso es lo que es el capitalismo, es quebrar las entidades públicas y volverlas privadas, porque lo privado, según ellos, lo privado sí funciona, pero lo público no. Y la realidad es que estos dos sectores siempre han trabajado de la mano. Los países del primer mundo trabajan así, de la mano, no una sola cosa y no solo la otra, siempre han trabajado de la mano, y así es que se ha desarrollado los países del primer mundo, no dejando actuar el libre mercado, como Milei lo dice. Solamente podemos sobrevivir en el planeta, superar el hambre, la enfermedad, la desigualdad, superar la guerra, superar la crisis climática, que es el principal problema que hoy afrontamos.
poner al servicio la inteligencia artificial si nos ayudamos, si tenemos objetivos comunes, si tenemos propósitos comunes y nos ayudamos, porque no... ¿Y cuáles son los objetivos comunes que dice Gustavo Petro? Que el mundo entero debe pensar en un cambio climático, que el mundo debe pensar no tanto en la riqueza, sino en un bienestar para todos, para que no haya violencia, para que en donde no hayan tantas desigualdades y se pueda vivir de una manera más digna. Y todos los países del mundo deben tener esos propósitos comunes, eso es lo que dice el con propósitos comunes, que deben de ayudar a los Países Bajos, a los países que ellos han exprimido toda la vida, a que se puedan desarrollar y de esta manera no haya tanto inmigrante en esos países, sino que verdaderamente los países estén en la capacidad de poder viajar como turista a cualquier país de estos y no tener la necesidad de quedarse allá por buscar un trabajo, sino que su propio país les garantice cómo tener una vida digna. No somos una sociedad de átomos individuales compitiendo entre sí. Por tanto, una regulación política global, la verdadera multilateralidad, puede superar el inmenso peligro que representa y poner la inteligencia artificial al servicio del ser humano y no al revés. I will say it again, the only thing that works in order to lift billions out of poverty is free market capitalism. Any other proposal is hubris designed to comfort and fund educated and dishonest sociologists. And I will repeat this as many times as is needed and wherever necessary, because all of Argentina's history is on my side. Thank you all very much. Lo que acaba de decir Milei ahí es que lo único que puede sacar de la pobreza al mundo es el capitalismo y el libre mercado. Así es la ignorancia de este tipo, a lo bien, así es la ignorancia. Porque eso es lo que hemos tenido toda la vida y por eso es que tenemos el mundo que tenemos hoy en día, donde lo estamos destruyendo, donde hay migrantes a los países que se han quedado con todo, que eso es el libre mercado. Y si seguimos ese camino, ¿dónde vamos a terminar? Es lo que está pasando en Gaza. Sabemos que los colombianos somos un país pequeño, un país, no se puede decir que pobre, pero no tenemos capacidad de responder donde alguna potencia quiera atentar contra Colombia. Entonces, si seguimos en ese camino que Milei dice, ¿dónde vamos a ir a parar? El libre mercado y el capitalismo es lo que está implementado hoy en día, el comunismo no existe. Lo que dicen los juristas que comunismo, que castrochavismo, eso no existe. Siempre ha existido, es el capitalismo de la mano de lo público. La inversión privada de la mano con la inversión pública. Como dice Gustavo Petro, no somos átomos solos, somos átomos que trabajamos en conjuntos y tenemos unos objetivos comunes que debe ser el bienestar de las personas en cada territorio de donde es y de donde nació. Pues ahora sí, un concepto nacido en Brasil a propósito de sociólogos que ahora llaman deshonestos, pero que son profundos pensadores de los problemas humanos, construyeron, que es el de la renta ciudadana universal. La renta ciudadana universal demanda la posibilidad de acabar con el hambre en el mundo realmente, demanda la posibilidad de que los millones de trabajadores en el desempleo tengan con qué comer y nos lleva a una reestructuración de las finanzas internacionales que es absolutamente indispensable para superar la crisis climática y para superar el hambre en el mundo. Most modern governments have... Y es que la renta ciudadana no se la ha inventado Gustavo Petro, que muchos dirán por ahí que eso es de comunistas, que cómo así que vamos a mantener una gente ahí haciendo nada, que cómo así, y no, y vamos a buscar aquí el artículo en este momento. Y muchos se preguntarán qué es la renta ciudadana o la renta universal de la que habla Gustavo Petro, y es que esto lo propone, ¿sabe quién? Nada más y nada menos que Sam Altman. ¿Quién es Sam Altman? Es el creador de ChatGPT. Es uno de los 5 magnates de estos de la tecnología que creó ChatGPT. Y esto lo propone él, renta universal.
Y es que la renta universal puede existir en estos momentos porque sabemos que hay gente tan rica en este mundo que es capaz de sacar de la pobreza a millones y millones de personas, los que se han quedado con la riqueza del mundo entero. Yo los invito a que se lean esta investigación, porque fue una investigación que se hizo, fue un programa que él hizo allá en los Estados Unidos, donde seleccionaron a 3.000 personas para darles un dinero determinado por el largo de 3 años. Esto lo llevó a lo que se dice la renta universal, que es cuando las máquinas hagan todo y ya no haya trabajo para las personas humanas, o el trabajo de las personas humanas sea muy distinto a como lo conocemos hoy en día. Porque si no hay una renta ciudadana, lo que va a pasar en el mundo es catastrófico, que van a haber más guerras, va a haber gente aguantando hambre, va a haber gente muriendo en diferentes situaciones, y por eso un man de estos, tan conocedor, tan inteligente, lo que propone, y ya hicieron un experimento de esto, que es la renta universal. Entonces, para finalizar este video, los colombianos debemos entender que, como les decía ahorita, no te preguntes qué ha hecho tu país por ti, sino que pregúntate tú qué has hecho por el país. Colombia tiene potencia en todo. Colombia debe diversificar su economía y no depender de un solo sector. Tenemos que hacer una reforma agraria donde hagamos los alimentos que consumimos en todo Colombia, que es posible porque tenemos la tierra suficiente para una soberanía alimentaria e inclusive para exportarle al mundo. Tenemos como desarrollarnos tecnológicamente porque todos los aparatos tecnológicos los traemos importados. Y todo eso lo podemos desarrollar en Colombia si los gobiernos le invierten a una educación gratuita y de calidad en estos sectores específicos. Y también somos potencia en energías renovables, que son las que se van a utilizar de aquí en adelante a nivel mundial, porque no contaminan el mundo y porque hace la vida más sostenible para todos los seres humanos. Hasta acá les dejo este video y nos vemos en otra ocasión.